Seguimos con su programa Libremente. Es preciso hablar que, aprovechando la tecnología y luego de la segunda revolución industrial, el ser humano ha incrementado exponencialmente su expectativa de vida. Y es por esto que argumentan muchos biólogos y sociólogos en el mundo que los 50 años de edad son los nuevos 30, ¿no? En el argot popular dominicano, a la persona que nos acompaña el día de hoy, se le podría decir que es una persona con juventud acumulada, ya que fue presidente de la juventud del Partido Reformista Social Cristiano, luego secretario general de dicho partido. Más tarde pasó a las filas del Partido Revolucionario Dominicano, ocupando posiciones desde secretario general de comunicación hasta vicepresidente nacional de dicho partido. Ex diputado ante el Congreso Nacional en representación de la circunscripción 2 del Distrito Nacional. No, pero es importante la introducción. Ese amigo tiene un currículo. Director, es verdad, y con experiencia de Estado, ya que fue director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de la República Dominicana, comunicador, periodista, analista político, que pudiera inferirse que su vida pública sería lo que es el referente de la historia contemporánea de la política dominicana. También, y no menos importante, es hijo del intelectual don Víctor Gómez Vergés y Carmencina Casanova. Con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Deme un Mario Gómez Casanova y Víctor Gómez Casanova juntos por primera vez. Oye, Mario, de verdad, gracias. Óyeme. Pedro, Delvi, permiso. Dime, Mario. No, ya, pregunta de dos. No, es que es importante destacar y reconocer una trayectoria importante de la juventud, porque Víctor es parte de la historia política contemporánea, como dice, y empezó temprano. Y cualquiera pensaría, no, Víctor es un hombre de 70 años, no, es joven, igual que nosotros. Y un dato importante que tú nos diste hablando de juventud, que no, venga, Víctor tú, fue, que no se le quedó nada. ¿Qué le quedó? No, Víctor fue presentador de noticias en un momento donde las figuras que uno veía en ese momento eran personas adultas. Entonces, cuando uno vio, por ejemplo, yo en lo personal, cuando vi en Color Visión este joven presentando la noticia. Si tú me viste a mí, tú llegabas al colegio ahora a verme. Sí. Tú tenías 18 años. 18 añitos. Empezó joven. El detalle es, antes de entrar en la entrevista, por ejemplo, ¿en qué año tú naciste? En el 76. 3 de julio del Entonces, 76. aunque muchas personas no lo crean, porque siempre me ponen otra edad, por ejemplo, tú nada más me llevas un año. Mentira. Yo cumplo año mañana. El 3 de septiembre. Exactamente, yo nací en el 1977, para los que no lo sabían. Pues mira, yo te llevo un año, te llevo 15 meses. Exacto. ¿Verdad? Porque julio, agosto y septiembre. Entonces estábamos parejos viendo la noticia en cuestión de edad, básicamente. Pues mira, yo te hacía más joven. Bueno. Y eso exactamente cuando uno llegaba del colegio era en la fuente de la juventud. O sea, a mí me tocó esa vuelta, pero un carajito de 18 años. Sí, pero tú chiquito, pero mira, Delvi, yo no sabía que Delvi y yo éramos ahí. Vamos pero encantado de estar aquí con ustedes y le felicito por esta iniciativa. Le decía a Mario que es como una nueva versión de ustedes reinventarse con Libremente. Y esto con estos dos kamikazes que tú tienes que... A veces tengo que... No, yo sé, pero eso es parte de la dinámica y eso gusta. Eso es lo que atrae al público, la controversia de los diferentes puntos de vista. Víctor, bienvenido, hermano. Gracias, y qué Pedro. bueno tenerte aquí. Yo quiero empezar suave, vamos a empezar suave. ¿Qué está haciendo Víctor ahora mismo? Yo estoy quitado, Pedro. ¿Cómo empieza y termina un día de Víctor Gómez Casanova ahora mismo? Pero quitado de política. Mira, Pedro, yo me levanto a las 3:30 de la mañana. Correcto. Entonces empiezo a repasar las principales informaciones, empiezo a ver noticias, empiezo a ver diferentes podcasts como Libremente, empiezo a ver las diferentes informaciones. Entonces arranco para la emisora a las 5 de la mañana. Entonces yo empiezo a las 5, de 5 a 7 en el sol de la mañana, el sol de la madrugada le llamamos porque está más temprano. Entonces después de ahí voy, hago una diligencia rápida en casa, pico algo, voy al gimnasio, entonces de ahí me voy para el club. Yo estoy trabajando en el club Vistas Golf y Country Club del ingeniero Marco Malepín en la Circunvalación. A veces no, a veces me quedo y tengo alguna reunión o algún compromiso aquí en la ciudad y aprovecho. Como hoy que te vi en una Como hoy, sí, bueno, sí, los lunes es mi día libre, digamos, entre comillas, porque cerramos al público por mantenimiento, entonces voy a veces y hago algunas cosas, pero vengo. Hoy estuvimos Pedro y yo coincidiendo en la toma de posesión de doña Maritza López de Ortiz como directora presidenta del IDECOP. Correcto. Entonces aprovecho y hago cualquier diligencia aquí o tengo cualquier reunión aquí.
Entonces grabo en la tarde si tengo que hacer cualquier entrevista, cualquier podcast, si tengo que hacer cualquier compromiso. Y entonces después yo también estoy escribiendo y grabando. Y estoy ahí en esa dinámica. Mira, Víctor, yo quiero ponerte algo fácil. Yo te pongo a Luis Abinader y al lado de Luis Abinader te pongo a Danilo Medina. Y te digo, aquí hay una medalla de oro y aquí hay una medalla de plata. ¿A quién tú de esos personajes que te he mencionado le colocas la medalla de oro? ¿Y por qué? Se la colocó a Danilo Medina porque tuvo una longevidad mayor que la que ha tenido el presidente Abinader. Hay más aportes hechos en la obra de gobierno de Danilo Medina porque tuvo más tiempo y porque hizo más procesos que la de Luis Abinader, que apenas está concluyendo su primer gobierno. Vamos a poner 4 años y 4 años. Bueno, entre el primero de Danilo y el primero de Abinader, yo te la doy también, se la doy también al primero de Danilo, pero hay que reconocer que el primero de Abinader, tú sabes que con el tema de la pandemia duró prácticamente, o sea, el primer periodo de Abinader fueron 3 años, no 4, porque acuérdate que el primer periodo, cuando heredó el tema de la pandemia, tuvo muchas limitaciones en cuanto a la dinamización de la economía. Yo creo que Abinader no lo ha hecho mal. A mí, para mi sorpresa, yo digo que el presidente Abinader me ha sorprendido porque yo nunca le vi como candidato ciertas condiciones que ha demostrado como presidente. Ahora, cuando tú pasas balance, los aportes del gobierno del presidente Danilo Medina fueron muy importantes, tanto así que mucha de la gestión de Abinader, que eso también es algo que no se dice mucho, Abinader le ha dado continuidad a muchas políticas de Estado del presidente Medina, a tal punto que en la campaña las principales obras que se exhibían como logros de la primera administración de Abinader 2024 fueron obras dándole continuidad al modelo del gobierno de Danilo Medina, como es el caso del teleférico, como es el caso del puerto de los cruceros, como es el caso también de la remodelación o reconstrucción de hospitales o ampliación de carreteras y circunvalaciones. Yo no te lo pondría como que Danilo es todo bueno y que Abinader es todo malo. Yo creo que ambos han tenido importantes aportes, como lo tuvo Leonel también, como lo tuvo Hipólito, como lo tuvo Balaguer, porque si tú analizas el desarrollo del crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos 50 años, todos los gobiernos, de todos los presidentes y de todos los partidos han tenido aportes, algunos más que otros, otros con más luces que sombras, otros con más sombras que luces, pero creo que han tenido Y si yo te preguntara a ti, al día de hoy, los 2 mejores presidentes de este país, ¿quiénes han sido? Para mí, Joaquín Balaguer y... ¿Por qué Joaquín Balaguer el primero? Porque Joaquín Balaguer fue que sentó las bases post dictadura. Aquí todo lo que se ha construido y todo lo que se ha desarrollado lo hizo Balaguer. Que haya tenido un costo social, que el tema de las confrontaciones, que el tema, yo no te lo niego, ¿no? Que Balaguer no era un santo ni era perfecto. Eran tiempos de guerra pero fría, tú analizas, sí, la confrontación, el país acababa de salir de una guerra civil, tú tenías la Guerra Fría con el Frente Soviético, después la división de los comunistas con el bloque de Ho Chi Minh en Vietnam, en China con Mao Zedong. Pero tú calculas Balaguer, carreteras, obras, apartamentos, presas, aeropuertos, o sea, caminos vecinales, o sea, el desarrollo social y económico del país, quien sienta las bases, es Balaguer, post-revolución, post-Trujillo. ¿Y el segundo? En segundo lugar, mira, don Antonio, aunque hizo un solo gobierno de 4 años, marcó, porque don Antonio... dio más aires, don Antonio Guzmán dio más aires o sea, fue como la otra cara de la moneda de Balaguer. Los 12 años de Balaguer fueron de mano dura, fueron de mucha confrontación entre los grupos de izquierda, los policías, los militares, mucha gente exiliada. Entonces don Antonio abrió las puertas. Pero sin lugar a dudas que a Leonel hay que dársela también y a Danilo, ¿no entiendes? Hicieron grandes aportes. Y Abinader está haciendo lo propio. E Hipólito, debo decirte algo de Hipólito también. Hipólito, lo que pasa es que la historia lo ha condenado por el tema de la crisis bancaria, la quiebra de los bancos y la tasa del dólar y su estilo y su forma. Pero Hipólito también tuvo aportes importantes. Por ejemplo, yo no olvido que con Hipólito fue que aquí se jugaron los Juegos de Santo Domingo 2023, los Panamericanos, y se hizo un gran desarrollo. Muchas de las cosas que yo veo ahora que este gobierno enarbola en términos de logros de deportes, esas villas olímpicas, por ejemplo, ese Parque del Este y muchas otras obras fueron fruto del desarrollo de esa obra de los Panamericanos de Santo Domingo 2023.
Yo te lo voy a poner más fácil porque Pedro como que te hizo esa pregunta como muy difícil. Vamos, tíreme al cuello, no importa. ¿Por quién votó? Yo no voté. ¿No votaste? No voté. Mira, yo te voy a preguntar que por... Está bien, Yo entonces hubiese- la no, voy a te- reformular. no, te digo La por voy a quién reformular entonces. No, yo te digo por quién hubiese votado. Exactamente. Porque yo no voté por un tema de salud de mi madre. Sí. Yo hubiese votado por Abinader a la presidencia. Yo hubiese votado por Omar Fernández a la senaduría, y donde yo hubiese tenido un lío, que yo me alegro de no haber ido a votar por eso, donde yo hubiese tenido un lío era para la sindicatura, no, yo hubiese votado por Carolina, por las diputaciones en la 1. Okay. Porque Bueno, ahí, bobo que eso. de hecho yo hablé con Yuri ayer, yo estaba con Yurito ayer, y yo le dije a Yuri que aquí tiene que venir un movimiento que subdivida las circunscripciones en distritos, para que tú, por ejemplo, la circunscripción 1 tiene 6 diputaciones, entonces tú puedes dividir la circunscripción 1 en 6 distritos. Yo decía eso. Entonces la competencia tiene que ser entre uno y uno. Tipo Estados Unidos. Claro, entonces en vez de tú tener la sábana, Claro. ¿verdad? Por ejemplo, en la circunscripción 1 son 6, ¿verdad? Entonces Son tú seis. tenías 6 del PLD, 6 del PRM, 6 de la Fuerza 6 del distritos Pueblo. tú haces. Sí, pero lo que te quiero dejar dicho es que un elector Sí. tendría que elegir entre 18, 6, Exacto, 3, 12. exactamente. Sí, exacto, entre 18, si fueran 3, ¿verdad? Si fueran 3 partidos nada más. Si fueran PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, ahí tú tienes 18 gente. Y hay bueno, por ejemplo, Yuri Sí, me hay. gustaba mucho, pero Claudia Rita es una gran amiga, quien le ve mucha capacidad también. Chanel Rosa me encantaba su propuesta. Guillén, el hijo de Radamés Jiménez, sí. me Sí. encantaba la propuesta. Óyeme, te voy a decir el que más me gustó, que no fue candidato, que lo conocí en el debate del PRM, Roger Pujols, que no fue candidato. El PRM tenía a Liz Miese también, que Ganó. sí, ganó. O sea, había muchos candidatos, estaba Celiné también, estaba Rafael Paz. O sea, ahí en la 1 yo no te sé decir por quién hubiese votado. Tenía mi intención de votar por Yuri, pero no te sé decir ahora. Yo hubiese votado por Abinader como presidente, hubiese votado por Omar en la senaduría, y hubiese votado por Carolina en la alcaldía, y en los diputados lo hubiese tenido. Y entonces, bueno, mira, Primera vez que yo no voto, primera vez que no participo, que veo unas elecciones desde las gradas, que no participo en el terreno de juego con ningún candidato y con ningún partido, y primera vez que no voto. Pero la situación de no votar, porque mami en ese momento íbamos ahí a votar, incluso yo me pasé un par de días diciéndole, mami, vamos a ir a votar. Ella, sí, pero entonces por última hora se me puso. ¿qué te parece este primer mes? Sería 1 mes y 15 días, ¿verdad? Ujú. Del nuevo mandato de Luis Abinader. La va a tener, ay, bobo. ¿Cómo van las Ay, cosas, ay, Víctor? ay, bobo. Le va a ser más difícil, para que tú veas lo que son las cosas de la vida. Yo creo que le va a ser más difícil este gobierno, este segundo periodo, no obstante tener todo el apoyo popular que recibió en la pasada elección y tener la mayoría congresual y municipal, por varias razones. Primero, empezando porque no le van a dar los 100 días que tú sabes que se dan, porque como no es nuevo, sino que ya sigue. Ok. Segundo, la oposición es como la conga de una vez, porque la oposición está muy chiquita, Muy pequeña, exacto, sí. muy debilitada y dividida. ¿Y hay oposición en el país? Exacto. La poquita y pequeña, oye, Está tratando de hacer- la poquita, pequeña y dividida oposición que tiene el gobierno está muy desplegada, entonces le va a dar duro. Entonces, ¿qué pasa? Que quien le va a hacer oposición, y de hecho ya empieza, son grupos sociales y sectores no representados en partidos políticos, que tú no puedes decir, no, eso es Mario porque está en el PLD o está en contra mía en la Fuerza del Pueblo, está en contra en el partido tal. No, simplemente Mario, que aquí en su opinión dice que no entiende o no está de acuerdo con tal punto de la reforma, con X cosa, y le va a entrar. Entonces también está el hecho de que el gabinete luce muy rezagado. No renovó el gobierno, hizo algunos cambios, pero no le dio la oxigenación, porque la gente religió a Abinader, el que se crea que fue al PRM que religieron y al gobierno, me perdonan, pero yo entiendo que esté equivocado. El país votó por Luis Abinader, y todos esos síndicos, y todos esos directores de distrito, y todos esos regidores, y todos esos senadores. Aquí hay provincias, Delvis, que tú haces una encuesta y tú le preguntas a la gente, ¿quién es el senador o la senadora de esta provincia? Y te mencionan a otra gente. El de la provincia de Santo Domingo, por ejemplo. Nadie lo conoce. ¿Tú entiendes? Entonces, hay provincias donde la gente votó, no, el de Luis o ¿tú entiendes? O sea, la ola, Luis montó en los hombros, tú estabas en su momento, y votó la gente. Pero él la tiene difícil también, porque entonces ahora tiene unos procesos de reforma que no son cómodos. El de la Constitución no es nada, ese cruza fácil. Pero La cuando fiscal. empiece ahora esa reforma fiscal, el tema eléctrico, el tema de la parte de la
de la reforma de la reforma fiscal, el código laboral. O sea, vienen unos cuantos temas que le van a hacer fuerte. ¿Tú estás de acuerdo en la reforma constitucional en todos los puntos que el presidente tiene planteado? ¿O No, estarías en desacuerdo? no, ¿O yo- la reforma está bien? Mira, Pedro, yo te voy a decir la verdad. Yo entiendo que el presidente se le ha metido entre ceja y ceja marcar su impronta, dejar Su legado. su legado. ¿Y entiendes que son esas Y las él, reformas sí, que quiere? no, es lo que te digo, el tigre hay que dárselo, él se la trae. Yo no le había visto esa habilidad como candidato, yo nunca se la vi, nunca lo imaginé. Ha salido mejor presidente que candidato. Pero un millón de veces, Mario. Mira qué pasa, el tema de él es el Ministerio Público Independiente. Para que no le pegue ese foul y que yo no tengo que ver con eso y que eso lo maneja la justicia y que antes había impunidad y que yo no le tapo nada a nadie. Ok. Entonces, como esa es su línea, él quiere dejar eso definido en la Constitución como que sea una norma pétrea y que eso quede ahí para la posteridad. Si tú me preguntas a mí, yo no le veo necesidad. ¿Tú sabes por qué, Pedro? Porque si Mario dirige este programa y Mario está sentado ahí dirigiéndolo, bueno, está bien, Mario tiene esta semana para dirigirlo. Si mañana la producción, el canal, ustedes mismos hacen un consenso y dicen que entonces el que tiene que dirigirlo es Delvis, y entonces se sienta Delvis ahí. Si Mario tomó como opción manejar el micrófono de esta manera, bueno, mañana cuando se siente Delvis, a lo mejor Delvis puede ser que lo siga haciendo igual que Mario, o que le cambie el foco, o que coja otra escenografía. Pero eso depende de cada quien, pero él, su estilo, él entiende que es lo que más le conviene al país con este tema, y entonces se lo quiere imponer con el tema del Ministerio Público. Está bien, eso no tiene objeción y eso va a pasar. Después, con el tema de la reelección, yo creo que mientras él más diga que no quiere ir, más candado le quiere poner y más se le va a revertir. O sea, las fuerzas políticas han demostrado en la historia que mientras más tú dices que no, más te empujan que sí. Entonces tú estás diciendo Sí. que Luis Abinader va a ser Permiso, candidato que yo del PRD. estoy como 200 preguntas. Exacto, Una dile, pausa. por favor, que Exacto, mira. Atentos que son de que amigos, mira. Sí, no, obligatoriamente hay un tema obligatorio, Víctor, y tú como tienes mucha experiencia de Estado y tal, hay que planteártelo y es el reciente apagón semafórico. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué tú entiendes ahí que pudo haber pasado a propósito de que ya el director del Intran dio unas declaraciones y señaló un responsable que es una empresa? Yo lo que no entiendo es por qué, porque esas son de las cosas, tú ves, de lo que estamos hablando ahorita, que se le hace más incómoda al gobierno en un segundo periodo. ¿Y por qué esa empresa no tenía ese contrato suspendido, cancelado o sin efecto desde que El problema, ¿no? ¿cómo se llama lo de Carlos Pimentel? De compra, la Compra y Dirección General de contrataciones. Compra y Contrataciones. Lo O sea, suspendió. yo pregunto, ¿por qué se destituyó a Hugo? Porque se dijo desde la Dirección General de Compras y Contrataciones que ese contrato era irregular y que no contaba con los preceptos legales y no contaba con las... Sí. ¿Verdad? Y lo había suspendido, incluso, supuestamente. Y entonces, ¿qué hace esa empresa todavía manejando los semáforos del país? Correcto, que estaba Rijo ahí y Claro. continúa haciéndolo. Yo no entendí esa parte. Entiendo que Milton, mi buen amigo Milton Morrison, debería ir a Boca Chica a darse un baño de espalda con Sí, con está un... salado el hombre. Óyeme, Está llega de salado. sur y se arma un lío, sale y llega Intran y encuentra otro lío. O sea, no, yo entiendo que esa gente, el gobierno tiene que, si ya el gobierno tomó una decisión, como te digo, y hubo una resolución de la Dirección General de Compra y Contrataciones de Carlos Pimentel diciendo que Ahí esa fue el empresa- problema, ¿tú sabías? Sí, Yo lo dije en un principio y hace un rato lo dije aquí. El problema es que compras y contrataciones no tiene la jurisdicción para poder suspender un contrato que ya había sido adjudicado y tenía incluso Estoy más de de acuerdo. 6 meses Estoy de o acuerdo. 8 meses ejecutándose. estoy de acuerdo contigo. Ahí fue que fue el problema. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿y el gobierno es un solo El cuerpo? gobierno sí. Entonces, aunque Carlos Pimentel como director de compra y contrataciones haya llegado ya hasta donde sus facultades legales le permiten con la emisión de la resolución que declara la suspensión del contrato, el sustituto de Hugo Veras debió haber entonces ya... correcto, asumido el la detalle es posición. que Carlos Pimentel se supone que es el ente preventivo y casi siempre, para que no digan que yo soy No, pero tal ahí, cosa, no, ahí casi él siempre, actuó a posteriori, él actuó... después, Sí. él salió como el arcoíris después que llovió. Entonces, ese es el Sí. detalle. Tú debes de prever todo ese tipo de situaciones para
corregirla antes de que sea ese contrato adjudicado. Y todo y que ahora en adelante está ya demostrado, no acceso a pero está demostrado que con Carlos Pimentel, todo es después que se arme el escándalo. Sí. No, pero es que estamos fuera de jurisdicción. Es bueno que, como tú decías, que a partir de ahora, como es un solo cuerpo, el nuevo director asuma postura. Yo entiendo, bueno, él dijo en la rueda de prensa de hoy que él actuó con el apoyo de la autoridad. Yo me imagino que ahí la policía, la DGC, no sé qué, pero tienen que ir a darle una fuerza de orden. Y tú no ves un vínculo ahí entre el criterio de oportunidad en cuanto a la seguridad nacional y la ley promulgada 1-24. Pero claro, la propia ley 124 da la jurisdicción y le da, tiene la sombrilla jurídica para actuar. Exacto. Ya la justificación perfecta para que esa ley no es verdad que van a modificar la ley, eso se quedó así ya. ¿Y en qué está la comisión que está? Pero ya el don Percio Maldonado rindió su informe y la presentó a don Antoliano y tú has vuelto ahora con ese congreso va a modificar nada. Víctor, mira, Abinader aplicó una táctica balaguerita. Abinader tiene una comisión y de hueso así. Abinader tiene buena intención. Sí, mira, en el tema político ahora. ¿Sabes que está lleno el camino hacia? Sí, de buenas intenciones. Mira, en ese sentido, tú sabes que la Fuerza del Pueblo tiene su candidato ad vitam presidencial. Y en el PLD... ¿Quién es la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo? Wow. Sorpresa, ¿verdad? En el PLD parece... Pregúntame quiénes van a ser para mí los candidatos presidenciales en el 28. Todo. No, pero allá iba. Primero entonces. Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo fue? Repite eso. Espera, vamos a hacerlo porque el corte tiene que quedar bonito. Aguanta. Dale la pregunta. Aguanta. No, yo iba a preguntar, ¿cuáles son los candidatos? No, porque yo iba haciendo sentido. Primero, ¿cuál él pensaba que tenía la oportunidad del PRM? Porque él dijo que Luis. Ahora, tu Dream Team, tu match de 2028 en las elecciones presidenciales de la República Dominicana, de los partidos de oposición y el partido de gobierno, ¿quiénes piensa Víctor Gómez Casanova que serán? En lo personal, a mí me hubiese encantado, me gustaría ver una competencia entre Omar Fernández por la Fuerza del Pueblo, Juan Ariel Jiménez por el PLD y Carolina Mejía o por el PRM. El problema es que eso es lo que yo quisiera. Correcto. Pero lo que me dice mi olfato y de acuerdo a la experiencia que uno va acumulando y aprendiendo a leer entre líneas ciertas cosas, los candidatos que yo veo parqueados para el 28 son Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, Danilo Medina por el PLD y Luis Abinader por el PRD. Pero Danilo está inhabilitado. No, espérate, pero él está planteando. Y Luis también. Tú estás planteando entonces aquí que esa modificación, pese a los transitorios que se han hablado, es una cortina de humo y se van a habilitar ambos mandatarios. Invítame dentro de... Esa reforma puede coger fácil 3 semanas, un mes. Invítame en un mes y medio para que tú veas. Estamos en septiembre, en octubre. Tú te vas a dar cuenta cómo esos asambleístas, acuérdate que la asamblea es soberana. Claro. Sí. Una cosa es lo que tú lleves, otra cosa es lo que decidan ahí. Tú verás. Va a parecer un gracioso decir, nosotros transitorios no van. Que no, y tú verás que eso ahí, porque es que, pero ¿cuántas veces no decía Hipólito Mejía que no iba? No, millones. Y Leonel. Millones. Y Danilo. Y el tiburón. Balaguer es el que más decía que no. Yo creo que Leonel fue el que menos dijo que no. Pero ojo con algo, pero ojo con algo. Yo creo que en su íntima convicción, si él estuviera aquí sentado hablando con nosotros, yo le creo que él no quiere ir. Sí, pero yo se lo creo. Pero espérate, porque él dijo en el 19 o en el mismo 2020 ya, recuérdate el famoso video donde le dijo a Varsovia, no, llévamelo a Palacio. Bueno, pero él hablaba así como quiera, que fue en el 16, pero él hablaba de un mandato y que no necesitaba más. Pero Delvi, y a ti se te olvida que el PRM modificó los estatutos ¿para qué fue? En el 21. Yeah. O sea, porque la primera señal fue en el creo que fue el 21, o el 22 por ahí, cuando se reeligieron Paliza y Carolina. Sí. Mira qué bueno que tú traes esa contradicción, porque hace un momentico tú ponderaste a Antonio Guzmán como uno de los mejores presidentes porque trajo la libertad exactamente a la República Dominicana. Sin embargo, fíjate cómo el PRM, entonces no aplica una ley de censura, la 0124, que buscaron todas las formas de hacerla hasta que por fin lo lograron, porque recuerda que hubo una senadora que presentó algo, primero un diputado, hasta que por fin trajeron la 0124, que no es más que una mordaza y una violación a los derechos de cada uno de los ciudadanos. Pero ellos apuestan al que un tema tape el otro y al desgaste sí, claro. De la cultura dominicana. Eso lamentablemente es así aquí. Víctor, ya tú me dijiste cuál es el match que tú ves, tu olfato político para el 28. Pero vamos en el hipotético caso de que eso no se dé.
¿quién tú visualizas dentro del PRM que está en el carril de adentro para ostentar la nominación a la candidatura presidencial si no fuera Luis? Carolina Mejía. ¿Y por qué no David Collado? Porque veo que él mantiene una estructura mediática de gran simpatía, pero que no se corresponde con el soporte interno. Yo siento que a lo interno del PRM él mantiene una distancia o ¿cómo te digo? O sea, él es más reconocido y en las encuestas aparece en primer lugar, pero recuérdate que el modelo de elección del PRM, contrario al del PLD y al de la Fuerza del Pueblo, es de primaria cerrada, es con padrón. Entonces, yo creo que ahí va a pasar más o menos lo que pasó con don Antonio Verbigracia en el 78 y Jacobo y Salvador y posteriormente Jacobo y Peña. O sea, si tú te fijas, el PRD... Pero espérate, porque Jacobo en ese lío se fue y fundó el PRI. No, te estoy hablando antes, en el 78. Anterior, o sea, el PRD el PRI tiene... fue en el 84, por ahí. 83. No, 78, cuando la Fórmula Valle. 78. O sea, ¿qué pasa? Que el PRD tiene por tradición que el candidato de mayor fortaleza hacia lo externo confronta al candidato de mayor fortaleza hacia lo interno. Por ejemplo, en el año 78, que fue la primera vez que ellos hicieron un proceso de convención para elegir un candidato, porque anteriormente solamente había sido el profesor Juan Bosch por aclamación y don Antonio en el 74 por el Acuerdo de Santiago también por aclamación. En el 78, cuando la fórmula de José Ovalle, que se estableció elevar a 17 el número de representantes por cada comité para votar en la convención, ¿qué pasaba? Que Salvador Jorge Blanco era un David Collado de la época. Salvador Jorge Blanco venía de ser Procurador General de la República del gobierno del Sin profesor embargo, el Bosch. presidente fue Salvador Jorge Blanco en esa época. No, en el 82. Yo Yo te estoy hablando primero del 78. O sea, oye lo que pasó en el 78. El doctor Salvador Jorge Blanco venía de ser Procurador General de la República en el gobierno del 63 del profesor Juan Bosch. Y posteriormente había sido el abogado de muchos presos políticos y de muchos exiliados y ganó un gran renombre. Sí. Don Alejandro Grullón, que venía siendo el equivalente de Juan Bautista Vicini en estos momentos, el presidente del Grupo Vicini, era el grupo empresarial más poderoso y presidente del Banco Popular. Entonces, don Alejandro Grullón le dio a Salvador Jorge Blanco un apoyo casi idéntico al que el Grupo Vicini y Juan tuve que le dan al ministro David Collado. Entonces, ¿qué pasaba? Que a lo interno del PRD, mientras Salvador venía con esa aura de abogado de Santiago, joven, a lo interno del PRD, don Antonio controlaba la estructura. Entonces surge una tercera fuerza, la de Jacobo Magluta, que venía de ser secretario de Finanzas del gobierno de don Juan Bosch. Entonces, cuando llega la confrontación, Salvador Jorge Blanco, el de mayor simpatía y fortaleza a lo externo, y Antonio Guzmán, el de mayor fortaleza a lo interno, confrontan y se genera una polarización entre los dos. Y Jacobo Magluta, lejos de apoyar a Salvador, que era el que más joven, el que quizá podían hacer una coherencia generacional, apoya a don Antonio. Entonces por eso don Antonio lo hace candidato vicepresidencial. Entonces después a Salvador le dieron la presidencia del PRD y la senaduría de la capital. Entonces, cuando don Antonio gobierna del 78 al 82 con Jacobo de vicepresidente y director de CORDE, el líder de la oposición y el principal opositor a don Antonio desde el Senado en el Congreso era el presidente de su partido, don Salvador Jorge Blanco, y eso le hizo ganar la candidatura presidencial del 82 del PRD y posterior a la presidencia porque Balaguer estaba muy debilitado. Y Jacobo, que era el candidato de mayor fortaleza en ese momento del equipo de Antonio Guzmán, pierde de Salvador la convención interna. Y entonces se va a ser presidente del Senado y senador de la capital, la posición que deja a Jacobo abierta, que deja a Salvador abierta. Y entonces le hace lo mismo, el principal líder de la oposición del gobierno de... Lo capitaliza para venir luego con la candidatura. Entonces, Víctor, una pregunta entonces fácil. No, pero antes que salga... Antes que salga pero ahí mismo que voy, ahí mismo que voy, en el mismo tema. O sea, Carolina Mejía y David Collado. ¿A quién apoyaría el presidente Luis Abinader en una contienda como esa, según ese olfato político que tú tienes? A Raquel Peña.
Yo no. Es que sí, porque oye, te voy a hacer la pregunta. Oye, y explícalo, es bueno que lo explique. No, pero es por ahí para dejarla abierta. Es bueno que lo explique. Porque se ha venido esa polarización y tú hablas de Carolina por el tema estructural, Hipólito que la apoya, etcétera, pero eso pudiera polarizar con el presidente. Yo digo, no existiría, y ahí entraría quizás Raquel Peña, una tercera vía que pudiera plantearse una especie de acuerdo que no sea distópica o que le haga ruido ni a David y su equipo, ni a Carolina y su equipo, que pudieran mantener la unidad, y sería esa tercera vía, ese tercer nombre. Pudiera ser Raquel Peña, pudiera ser Yayo Salvatón, pudiera ser Wellington Arnaud. Sí, Raquel, yo he escuchado esos otros nombres. Lo que pasa es que yo veo en la señora Raquel Peña como candidata a la como candidata vicepresidencial y vicepresidenta electa, o sea, la vicepresidenta del país, la veo más proclive a agenciarse el apoyo de los abinadercistas o del grupo del presidente Abinader, porque ¿qué pasa con ese grupo? Y también lo hemos visto en la historia política. Cuando se confrontan dos corrientes, Exacto. El grupo del presidente prefiere, o sea... No meterse en esa dos. No, porque si se va con uno es enemigo del otro por la pasión que desata la confrontación. Pero se mantiene Entonces, a distancia exactamente. ¿Y tú crees que el equipo, que Hipólito y Carolina estarían dispuestos a ceder para apoyar a una Raquel Peña en lugar de, porque sería muy Luis, o sea, Raquel y Luis sería... Por eso es que yo te digo que yo veo a Luis siendo candidato de nuevo, porque cuando ellos se vean con ese lío en un par de años, ellos mismos son los primeros que van a decir no. Porque déjame hacerte una pregunta, Mario. Una pregunta. Si queremos seguir... No, es una pregunta sencilla y te la hago a ti, Pedro, y a ti, Delvi, también. O sea, es sencilla la pregunta. Entre David Collado y Luis Abinader, ¿a quién prefiere Carolina Mejía de candidato? No, a Luis. A Luis. Ok. Y entre Carolina Mejía y Luis Abinader, ¿a quién prefiere David Collado de candidato? A Luis. A Luis. Ahí hay consenso. No, es lo que digo. Eso es si la modificación Porque, lo permite. Pero si no se lo permite, si finalmente la modificación pasa y el transitorio pasa y Luis no puede ser el candidato, entre ese tripartito, David, Carolina y Raquel como delfín de Luis, más fácil unifica una Raquel apoyada por Luis ante Carolina y Collado que otro nombre. Ahí yo no veo una unificación del PRM, ¿no? Porque ahí yo no veo. Ahora te devuelvo. ¿Tú sabes lo que yo veo, Víctor? No, déjame hacer una pregunta. Si eso no ocurre, pierden el poder, viejo. Claro, pero déjame hacerte otra pregunta. Déjame responderle a Mario con otra pregunta. Mario, ¿tú ves a David Collado siendo candidato vicepresidencial de Carolina? Imposible. No, imposible. Ahí hay un tema. Víctor, lo que yo creo, y lo he dicho, lo que yo veo, espera, es fácil lo mismo. Mira, la situación del PRM con esas dos candidaturas es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, lo más cercano, el PLD, Danilo y Leonel, la confrontación. Exactamente, Claro. Es lo mismo, la misma confrontación sería entre Carolina y David, porque yo insisto, y lo voy a decir responsablemente, o sea, Abinader, el sector de Abinader, no va a apoyar a Carolina, de por Dios, señores. Hay una confrontación ahí que están subsistiendo porque están en el poder. 10 segundos para cerrar, Pedro, dile que tú decías. Mira, hay una leyenda urbana que dice que tú fuiste alguien clave para la alianza PRD-PLD en el 2016. ¿Eso es correcto? Sí. No, desde antes, del 12. Desde el 12 tú estabas amarrando para... Coño, qué rápido, man. No, lo que pasa es que con la confrontación de Miguel y de Hipólito, hubo sectores del PLD que apostaron a Hipólito a lo interno de la convención del 6 de marzo del año 2011. Y entonces, bueno, Luis Abinader se fue a apoyar a Hipólito. Mira, que se me olvidó ese ejemplo ahorita. La confrontación en el PRD en el 2011 era Hipólito Mejía, Miguel Vargas. Y Luis Abinader, en un tercer lugar muy lejano, volcó su apoyo hacia Hipólito y entre otras razones eso fue lo que catapultó a Hipólito también. Agradecemos a Víctor Gómez Casanova. Ustedes, Mario, perdónenme. Está abierta la invitación para un mes después que sea, o menos. Después que aprueben la reforma. Que aprueben la reforma. Claro, Gracias por su sintonía. Esto es Libremente por BTV. Siga conectado.